Hola, ¿me Hola, escucha? ¿me escuchás? Sí, ahí estamos, comunicados con Dania Tabela. Ella es vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, miembro de CONEAU. Y es un gusto hablar con usted, también teniéndola cerca y sabiendo que tenemos muchos de nuestros alumnos y de nuestros conocidos que van a la universidad, así que es un gusto para nosotros hablar con usted. No, el gusto es mío, por favor. Buenos días, Dania, mi nombre es Silvia, no sé cómo llamarla porque tiene tantos títulos, es contadora, es magistra en finanzas públicas, la llamo por su nombre de pila, si me lo permite. Sí, me parece perfecto, Silvia, te iba a decir eso. ¿De dónde proviene su nombre, Dania? Es un nombre muy particular y se lo pregunto porque Jorge en realidad por fuera del aire me dijo, pregúntale de dónde viene su nombre, qué origen tiene. El origen es ruso, es una elección que hizo mi mamá cuando estaba embarazada de mí a partir de una novela que estaba leyendo. No tiene ninguna connotación más que la elección de mi mamá. Pero estaba anticipado, así lo había dicho Jorge, lo había visto por esos lugares. Sí. Dania, ¿cómo está la universidad en estos momentos de pandemia? Bien, nosotros estamos, volviendo del receso invernal, proyectando algunas actividades, obviamente de manera virtual, pero también trabajando los protocolos para el regreso a la presencialidad cuando la situación sanitaria y las autoridades sanitarias así lo permitan. La verdad que ha sido un enorme esfuerzo el semestre anterior, tanto para los docentes como para los estudiantes, y sabemos que todos aspiramos a volver a la presencialidad cuanto antes. Sí. ¿Cómo se mantuvo en esta época de pandemia, en este año que se inició? Yo tuve el gusto de conocer la universidad, la sede de la universidad está en Junín, que es acá nomás, porque nos escucha gente de Lincoln también, y entonces a veces nosotros damos por sentado algunas cuestiones y la sede de la UNOVA está acá nomás en Junín. Es una hermosa universidad, yo he ido a hacer cursos de psicoanálisis y está muy, muy linda. ¿Qué tuvo repercusiones en la matriculación de este año? Mira, la verdad que es medio pronto para poder hacer esas afirmaciones. Nosotros las mediciones respecto de la matrícula las hacemos en la reinscripción del segundo semestre, que es lo que está ocurriendo entre esta semana y la que sigue. Por supuesto, nosotros hicimos un trabajo, la escala de la universidad lo permite y el equipo docente y académico también, así como los centros de estudiantes. Trabajamos mucho en hacer seguimiento a los estudiantes y fundamentalmente a los del primer año, que son aquellos que prácticamente habían tenido solo 2 semanas de contacto con la institución, y el traslado a esta educación de emergencia basada en la virtualidad complica ese vínculo, así que trabajamos mucho en sostener ese vínculo. Y veremos en este segundo semestre, en esta inscripción, cuántos de esos alumnos han podido superar esta instancia de manera adecuada, quienes necesitan algún tipo de apoyo. De hecho, estamos planificando prácticamente todas las recursadas de las materias del primer semestre. Así que la verdad es que vamos a tener una mirada mejor dentro de un par de semanas. Pero mientras tanto hemos hecho un trabajo importante, tanto de sostenimiento de la actividad como de capacitación a los docentes, porque los docentes tampoco estábamos preparados para esta nueva modalidad. Vale la aclaración, entre paréntesis, están abiertas las inscripciones para el año entrante en la UNOVA. Les mandamos ese mensaje a la gente, ya están abiertas las inscripciones. Exactamente, estamos pensando ya el año próximo con un curso de ingreso un poco más exhaustivo, porque sabemos que los chicos que están en el último año del secundario han tenido menos actividad y esto requiere de un mayor esfuerzo de la universidad para que cuando lleguen tengan las competencias necesarias. Así que estamos en ese proceso y esperemos que esto pase pronto, ¿no? Sobre todo para poder retomar la presencialidad. Respecto a las carreras universitarias que ofrece la UNOVA, ¿va a haber alguna modificación luego de la pandemia? ¿Van a abrir más carreras? ¿Van a cerrar algunas? ¿Cómo tienen pensado eso? No, nosotros tenemos una oferta ya establecida, que es la oferta que venimos sosteniendo todos los años.
de las carreras de enfermería, las ingenierías en las distintas áreas, las tecnicaturas también asociadas a las ingenierías, las carreras de diseño que se dictan en Pergamino, y abogacía y contador, y la licenciatura en genética. La oferta académica va a seguir siendo la misma, y estamos evaluando ofertas a distancia, trabajando con los distintos municipios de la región para definirlas y poder avanzar en ese dictado. Usted es miembro del directorio de CONEAU. ¿Le contamos un poquito a la gente qué quiere decir eso? Sí, la CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Nosotros en el ámbito de la CONEAU acreditamos justamente la calidad de las carreras y evaluamos las instituciones universitarias públicas y privadas. Esa es la actividad sustantiva de la comisión, y después, por supuesto, tiene toda una actividad vinculada a recomendaciones, asesoramientos. Bueno, es como un ente regulador. Trabajando mucho. Es como un ente regulador de lo universitario, ¿se podría decir así? No, porque las universidades tienen autonomía, no hay un ente regulador. Nosotros lo que hacemos es justamente acreditar calidad. Lo que decimos es que las carreras que están acreditadas por CONEAU, que pues son aquellas que están previstas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, no son todas, son aquellas que tienen un efecto sobre el riesgo público, por ejemplo, enfermería, abogacía, contador público, ingeniería y demás. Esas carreras tienen que cumplir determinados estándares. Nosotros verificamos que esos estándares tengan ese cumplimiento. Dania, usted fue secretaria de Políticas Universitarias de 2015 a 2018. Así fue. La Secretaría de Políticas Universitarias es la que coordina las políticas del Estado Nacional con las universidades públicas y privadas. Esto tiene que ver con, por ejemplo, administrar los sistemas de becas nacionales, tiene que ver con coordinar el lanzamiento de programas específicos de articulación con la escuela secundaria. Es un lugar, si usted me permite, áreas de vacancia. Si usted me permite, es un lugar muy importante y de mucha relevancia, y la verdad es que la Secretaría de Políticas Universitarias se encierra en sí mismo. Es un lugar de mucha toma de decisiones, en principio. ¿Cómo fue esa experiencia? Usted se va en 2018, le podemos preguntar, porque la idea es un poquito preguntarle: universidad hoy, ¿cómo ve universidad a futuro? ¿Cómo está la UNOVA específicamente? Ya le preguntamos todo eso, hasta le chusmeamos por qué el nombre tan particular, que Jorge ya había anticipado dónde venía, y entonces nos extendemos un poquito más, aprovechando que usted ha estado en estos lugares de representatividad y de gestión, y vamos a hablar un poquito de política, si a usted no le molesta. Y le queríamos preguntar cómo fue esa experiencia, y usted estuvo de 2015 a 2018, ¿cómo es que entra en la Secretaría, como secretaria en la Secretaría de Políticas Universitarias, por ejemplo? Sí, bueno, yo en el año 2015 fui candidata a diputada nacional por el Frente Progresista, por el espacio GEN de Margarita Stolbizer, y en ese proceso conozco a Esteban Bullrich en los distintos debates que se hacían a partir de las temáticas vinculadas a educación. Yo vengo del radicalismo, soy militante radical, de la Unión Cívica Radical. Lo sabemos. Y en esos espacios, conozco al senador Bullrich, y cuando el senador arma su equipo de gestión para el ministerio, me convoca a partir de distintos intercambios que habíamos tenido, incluso de compartir muchísimas miradas vinculadas al futuro del sistema universitario y la necesidad de propiciar en el mismo algunas líneas de reformas académicas e institucionales que nos permitieran fortalecerlo y sobre todo generar una mayor opción para los jóvenes, ¿no? De hecho, discúlpeme la interrupción, ahora volvemos, pero de hecho ese vínculo con Bullrich prosperó, y desde su espacio y su militancia, que fue candidata a diputada nacional, o provincial, perdón, ahí es donde se me hace un blanco, pero usted fue candidata a diputada. Fui candidata a diputada nacional por la Alianza Cambiemos. Se me había hecho un lío entre nación y provincia. Se me hizo un blanco en el aire y no quería meter la pata. Primero, perdón, para Viviana le habla. Viviana, ¿qué tal? Buen día. Primero fue candidata a diputada nacional por el espacio del GEN, y posteriormente fue candidata a diputada provincial por el espacio de Cambiemos. ¿Así es? No, diputada nacional también. Diputada nacional por siempre el arriba, siempre arriba, Dania. Nunca, siempre terraza. Bueno, entonces, bien, me estaba contando esa experiencia, viene con Bullrich, que justamente esta semana se estuvo hablando de él, y termina en 2018. No, me dicen que acá me escribieron 2018, perdón, Vivi, sí. En 2018 termina su participación en la Secretaría de Políticas Universitarias.
Sí, en noviembre del año 2018, justamente. Ya el ministro de Educación en ese momento era Alejandro Finocchiaro, porque Bullrich había asumido como senador. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, una experiencia muy positiva porque uno desarrolla una mirada amplia del sistema universitario. En general uno tiene siempre la mirada desde su institución y las particularidades de la institución, y el sistema universitario argentino es muy heterogéneo, muy amplio, tiene muchas realidades dentro de las distintas instituciones, y la verdad que fue una experiencia muy positiva y que sirve mucho después para poder trabajar distintas líneas de fortalecimiento dentro de tu propia institución. Nosotros, tanto con el senador Bullrich como con Alejandro Finocchiaro, dejamos establecidas algunas líneas de acción que aún hoy siguen siendo eje de debate y de ejecución de políticas. Digo, hace unos días el senador Cobos planteó la ley de carreras estratégicas. Bueno, eso se hizo, esa ley surge a partir de un trabajo que hicimos de definición de áreas de vacancia durante el ministerio de Esteban Bullrich y luego continuamos durante el ministerio de Finocchiaro. Por ejemplo, para definir becas que favorezcan el ingreso en esas carreras de nuestros jóvenes, de distintos postulantes a los estudios superiores. También la articulación con la escuela secundaria a través del programa Nexos, un programa que ha tenido muchísima expansión en todo el territorio nacional. Digamos, la verdad que nosotros creemos que generamos algunas políticas que dejaron marcadas tendencias que hay que seguir profundizando, y que obviamente el sistema universitario es quien puede o no implementarlas en función de su autonomía, pero hicimos un análisis que para nosotros fue importante respecto de las necesidades de modernización que tenía el sistema. ¿Y de qué se trataría? Perdón. Muy marcado la gestión por el conflicto salarial con los docentes universitarios y con los ex becarios del CONICET. Digo, bueno, conflictos que ahora también están, ¿no? Otra vez en Eso fue lo que determinó un poco su salida, Dani. No. Mi salida fue una cuestión absolutamente personal que tuvo que ver con, bueno, yo vivo en Junín, tengo una hija pequeña todavía, en ese momento aún más pequeña, que estaba también en Junín. Mi mamá, que era la que estaba encargada de su cuidado, se enfermó, así que bueno, fueron motivos personales familiarmente, pero no tuvo nada que ver con los conflictos. De hecho, anuncié mi renuncia después de firmar la paritaria docente, así que no tuvo nada que ver con los conflictos. No, le quería consultar para por ahí aclarar qué es un poco la articulación entre secundaria y universidad, esto de nexos que hablaba usted, que por ahí para el que no ha pasado por la universidad o no ha trabajado en educación en la universidad le es un poco lejano. Sí, hay distintas expresiones de estas teorías, digamos, en distintos tipos de programas, pero fundamentalmente tiene que ver con generar los instrumentos que permitan un tránsito entre la secundaria y la universidad más acompañado. ¿Por qué? Porque todas las teorías internacionales indican que el grado de éxito de nuestros estudiantes está vinculado al acompañamiento que reciban, y nosotros sabemos que en la escuela secundaria los jóvenes no necesariamente adquieren todas las competencias que se necesitan para ingresar a la universidad según las carreras que eligen. Entonces, un poco el trabajo tiene que ver con definir en los distintos territorios qué necesidades tiene la escuela secundaria, qué puede articular con la universidad, qué actividades que a veces van desde la formación de los docentes de los últimos años, prácticas de los estudiantes en las instalaciones de laboratorios de la universidad, realización de material didáctico, pedagógico o disciplinar. Digamos, hay distintas experiencias que se han recogido a lo largo de estos años, y el programa Nexos buscaba justamente que esas experiencias se pudieran definir en términos del territorio, porque justamente lo que les decía, es muy distinta la Argentina en toda su extensión, y es muy distinta la relación de las universidades con los colegios secundarios de sus regiones en función de la cercanía, en función de los perfiles institucionales. En esta línea educativa y en esta cuestión que tiene que ver con secundaria y universidad y la articulación de lo que le estaba preguntando Vivi, y usted queda en claro que además de vicerrectora, lo que no es poco, porque después al final le voy a hacer una pregunta, pero no para que me la conteste, sino solamente para complicarle la mañana. Pero queda claro que usted tiene un recorrido, o sea, usted tiene una afiliación política, un recorrido, y ¿cómo ve este gobierno y sus políticas educativas? ¿Cuál es su opinión?
Lo que pasa es que aún todavía no podríamos, sería irresponsable de mi parte, hacer un juicio sobre las políticas educativas del gobierno nacional o provincial a esta altura, porque estamos en una situación de emergencia. Bueno, pero por ejemplo, esta situación de emergencia y el cierre de las escuelas y todas las alternativas tienen que ver con una posición del gobierno actual, que decidió eso. ¿Usted cómo lo ve a eso, por ejemplo, que es una de las medidas que tomó el gobierno actual? Mira, yo creo que la medida de la cuarentena y del aislamiento social obligatorio en una primera instancia fue correcta. Yo creo que ahora se debería trabajar, y de hecho es lo que estamos haciendo desde la UNOVA y desde distintas universidades, se debería trabajar a nivel jurisdiccional, es decir, las provincias, para en sus distintos, que es lo que está planteando también el ministro Trota, en sus distintos realidades sanitarias, poder comenzar a abrir gradualmente las escuelas y las aulas, porque los chicos necesitan volver a las aulas. Incluso el sistema universitario quizás es el que más tarde podría volver si uno se lo pone a analizar, porque hay otro tipo de herramientas adquiridas a lo largo de todo un proceso educativo. Pero pensemos en los chicos más jóvenes, pensemos en aquellos que estaban iniciando sus procesos de alfabetización en las escuelas primarias. Tengo de esos en casa, tengo de esos en casa. Tengo de los que estaban iniciando primaria y uno que estaba iniciando secundaria, y la verdad es que yo tengo una que empezaba la secundaria, exactamente. No, lo que pasa es que volver a las aulas. Sí, lo que pasa es que los chicos, yo siempre hablo de lo que no sé, no soy docente ni intento serlo, pero sí desde lo que veo y desde lo que compruebo es que en términos de aprendizaje no hay mejor estímulo que sus propios pares. Por más el proceso de aprendizaje no implica solamente una cuestión académica, sino que el estímulo de sus propios pares, desde la competencia con la amiguita, el copiarle al otro o las picardías, y el vínculo, la creación de vínculos sociales. Pero en cuanto a aprendizaje en sí mismo, el estímulo de los pares, pero bueno, me parece que no, el problema, lo que estamos intentando transmitir es que el problema no es la cuarentena, sino que el problema es la pandemia, y que ahora lo que usted plantea es que es momento de empezar a preguntarse en esta segunda etapa, que en una primera etapa estuvo bien tomada según lo que yo escuché que usted dice, la medida, y que ahora es momento de empezar a pensar otra cosa. Leí por ahí... Es momento de empezar a pensarlo en función de la fase sanitaria que tengamos en cada ciudad. Sí, clarísimo, clarísimo. El 9 de julio o de Junín. Sí. Si vos inaugurás o habilitás las actividades gastronómicas, que es muy correcto, habilitás las actividades, por ejemplo, de los peloteros, hasta 10 personas, uno podría empezar a pensar en establecer con todos los protocolos de seguridad posible la posibilidad de un retorno de los peloteros, Dania, los peloteros de niños, de determinados números de niños a las aulas. ¿Por qué? Porque justamente esto que vos decís, la presencialidad educa en sí mismo, por el vínculo con los pares, por el vínculo con el docente, porque la educación no es solo una transmisión de conocimiento. No, y menos si se lo da una madre que ya... que se adquieren la presencialidad. Bueno, una de las cosas que pasaron... Menos si se lo da una madre agotada de paciencia. ¿Cómo le explico? Yo le digo, M con A es me dice piu. No, es difícil. Obviamente la escuela tiene una función y por eso fue creada. Perdón, una de las estrategias de intermediación que pone la UNOVA es la creación de tutores digitales, de manera que se puedan acercar los alumnos, los docentes y los alumnos entre sí, para poder generar dentro de la virtualidad ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia, Dania? Sí, nosotros tenemos distintas estrategias, pero siempre tengan en cuenta que estamos hablando de adultos. Claro. Sí, pero que queda claro que estamos hablando del ámbito universitario. Estamos hablando con Dania Tabela, que es la vicerrectora de la UNOVA. Y yo digo esto porque a veces se genera la idea de que esto se puede trasladar a cualquier nivel del sistema educativo. No, quédese tranquila. Y la realidad es que no. Que la acompañamos en la responsabilidad en su decir, ¿no? Usted no está pretendiendo, la convocamos desde el ámbito universitario, es desde ahí donde está respondiendo. Quédese tranquila, perdón. No, yo digo es esto, para nosotros es muy importante generar distintas estrategias. Una de las estrategias han sido los tutores digitales, tanto para docentes como para estudiantes, y a partir de ahí poder generar el vínculo del estudiante, que muchas veces en la clase virtual no encuentra el espacio para ser visibilizado, para poder hacer las consultas. No nos olvidemos que tenemos una extensión territorial que hace compleja muchas veces la conectividad a Internet. Entonces, bueno, uno fue generando dispositivos distintos en la medida que íbamos detectando los problemas.
Y la verdad es que yo creo que nos han ido dando buenos resultados. De todas formas, también en la universidad se educa desde lo presencial y hay actividades que requieren sí o sí la presencialidad. Por ejemplo, si estudias ingeniería agronómica, necesitas hacer las prácticas en el campo experimental. Bueno, esa es una de las primeras actividades que nosotros estamos planteando, retomar presencialmente, justamente porque sabemos que nuestros estudiantes con la virtualidad sola no pueden adquirir las técnicas y habilidades que se necesitan para ejercer después como ingenieros agrónomos. Bueno, me están diciendo acá que que me hacen un gesto con la mano que es todos los sábados lo mismo, diciendo cerrar, me hacen un círculo, como si fuera tan sencillo cerrar una conversación de este tipo. Para el final, leí por ahí. No hace falta que me responda. La escucho mucho, la leí porque leí varias notas suyas por ahí y la veo como mucho más más cuidadosa que en diciembre en su decir. Pero leí por ahí que le hicieron la pregunta de que usted dijo de ninguna manera sería una falta de respeto en estos momentos hablar de estos momentos de esto, pero ojo a los que están escuchando, recuerden el nombre, Dania Tabela, porque le hicieron por ahí la pregunta si iba a ser la próxima intendente de Junín. No, digo, es lo mismo que dije en diciembre. Yo estoy acompañando al intendente Pablo Petreca en el espacio Juntos por el Cambio. Estamos constituyendo el espacio de evolución en nuestra ciudad. Nos está acompañando Nacho Palacios de 9 de julio en esa construcción. Estuvo la semana pasada Nacho Palacios acá. Estuvo la semana anterior con ustedes. Para fortalecer la Unión Cívica Radical, que creemos que tiene que tener una preponderancia en el armado de Juntos por el Cambio y un valor importante en la discusión de las políticas que vaya a proponer Juntos por el Cambio para el 2023. Pero lejos estamos hoy de discutir candidaturas, muy por el contrario, estamos fortaleciendo y acompañando. Están fortaleciendo, armando el espacio. Que no la tiene fácil. Y Dania Tabela, desde un lugar muy respetuoso, dice, no nos vamos a andar pisando los ponchos, faltan 4 años, faltan 3 años y medio, no es momento de hablar de eso. Yo a lo que le digo, por eso no se lo estoy preguntando a usted, no es mi intención ponerla en ese brete, le estoy diciendo a la gente que recuerden el nombre, porque hay gente por ahí que dice que en algún momento, que no es que está acompañando al intendente, queda todo clarísimo, en algún momento podría ser la intendenta de Junín. Así que yo les pido que recuerden el nombre y que usted nos recuerde a nosotros, porque si ese llega a ser el caso, imagínese que la vamos a estar llamando por teléfono, Dania. Ya con otro tipo de preguntas. Sí, lo tomo, lo anoto. Muchísimas gracias. Yo creo que es un momento para la política y déjenme hacer esta reflexión para todos. Me parece que es un momento para la política para estar pensando en cómo ayudamos a la gente, en cómo ponemos una luz en el final de este túnel que nos trajo la pandemia, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, para justamente salir adelante. Va a ser muy dura las consecuencias que vamos a tener post pandemia en nuestro país y en el mundo, independientemente de las decisiones que se tomen o se hayan tomado, va a ser muy duro, y hoy los políticos y los dirigentes tenemos responsabilidades incrementales que tiene que ver justamente con plantear salidas y plantear caminos, no va a haber una salida única, caminos alternativos para poder construir esa salida, ¿no? Entonces me parece que es momento de ser muy responsables, y lo digo en todos los términos de la política para todos, fundamentalmente de construir por encima de la grieta, de construir consensos, de acompañar a quienes hoy tienen la responsabilidad enorme de conducir los poderes ejecutivos y aportar desde las ideas. Igual yo le voy a decir una cosa, Dania, con todo respeto, va a tener que aceptar esa parte suya que la atraviesa, porque empezamos hablando de educación y usted sola terminó hablando de toda una cuestión política que claramente la tiene incorporada. Abrácela, milítela, muchísima suerte, ya se lo dijimos a Nacho Palacio, muchísima suerte, por sobre todas las cosas, mucho éxito en esto que queda, en esta parte que queda en el ámbito universitario, y, insisto, hermosa universidad, he tenido el gusto de conocerla. Mucha suerte a usted y a todo el cuerpo docente y a todo el alumnaje y a todos los auxiliares que le están poniendo el cuerpo en esta última parte del año, y muchísimas gracias por la comunicación. Nos hablamos pronto. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a disposición, y bueno, siempre seguimos construyendo entre toda la región esta universidad que tanto queremos. Se te nota en tus palabras y la queremos mucho, y bueno, y entre todos la vamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego.